Buenas tardes. Hoy damos inicio a la asignatura de Filosofía de las Ciencias para Administración y en la Filosofía del Derecho. Es importante entender que cuando hablamos de Filosofía de las Ciencias, hablamos de manera general. Son cursos que se pueden homologar, es decir, pueden ser vistos por uno u otra especialidad sin ningún inconveniente. La estrategia que utilicemos para evaluación es lo que va a hacer que cambie en la última parte, pero de manera general, filosofía de las ciencias es la parte de la filosofía que se encuentra dentro de la teoría del conocimiento que se encarga de conocer los postulados, es decir, el objeto material y el objeto formal de cualquier investigación que nosotros hagamos, en este caso del área de las ciencias de la administración y de la gerencia o de las ciencias del derecho. Nosotros en filosofía de las ciencias vamos a ver las conclusiones a las que llega cada uno de ellos. Para verla de una manera más sencilla y poder entenderla desde un principio, existe filosofía de la religión. Cuando nosotros hablamos de filosofía de la religión, no vamos a hablar de una religión en específico, sino vamos a hablar de los elementos y los componentes que son generales a todas las religiones. ¿Y qué es lo que en filosofía, partiendo de la filosofía de la ciencia, hemos llegado a la conclusión de que todas las religiones tienen? Un mito, sí, que por lo general es el libro por el que se guían, y un rito, que es la actualización constante que se realiza por medio del culto como tal, la parte que el ministro administra para que las personas tengan sus celebraciones dentro de la parte religiosa. Lo mismo hacemos con filosofía del derecho. No nos interesa qué postulado del derecho sea el mejor o más adecuado para una situación, sino vamos a entender cuál es el constructo, cuál es el objeto material que trata y la forma como lo trata. De eso es lo que nos centramos en filosofía de las ciencias. En la parte de la administración vamos a lo mismo. No nos interesa cuál autor, cuál postulado o cuál lineamiento sea el mejor para una empresa o una organización en específico, sino con filosofía de las ciencias vamos a entender de manera general los postulados que van a marcar cada uno de las situaciones que se están marcando en la realidad. Por eso es que filosofía de la ciencia siempre va a ir a las conclusiones generales. A eso es lo que nosotros vamos en filosofía de las ciencias. Mientras que cuando vayan a epistemología y teoría del conocimiento o cualquiera de las otras áreas va a ser más específico. Y es importante aclararlo para poder que en el curso vayamos entendiendo y nos vayamos ubicando dentro de esto. Mi nombre es Luis Gustavo Zambrano, soy licenciado en Educación, Mención, Filosofía. Tengo estudios de maestría en Gerencia y en Planificación y el doctorado en Humanidades, Mención, Educación. Y tengo ya varios años trabajando con el IESID y aparte en la educación pública también he ejercido. La filosofía siempre es importante la manera que nosotros argumentamos. Aquí nos interesa tanto lo que decimos, pero también cómo lo decimos. Entonces, debemos, cada una de las actividades, cada una de las acciones que vamos a realizar, cuidar nuestra manera de redactar, nuestra manera de hablar, también como la forma que nos indica la institución para cada una de de las actividades. Primero, traje estas dos frases que son muy comunes para compartir con ustedes. La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades, y esto lo dice Sócrates. Si reflexionamos un poco sobre ellas, la ciencia no viene a imponernos ninguna manera de pensar. La ciencia nos permite abrir nuestro horizonte para superar cada uno de los errores que puedan haber dentro de cualquier teoría, llamémosla como la llamemos. Si se da cuenta, tocamos desde la religión, el derecho, la administración
La ética, la moral, los valores, es decir, la ciencia permite eso, poder ver cómo mejorar nuestro constructo y nuestro entendimiento constantemente. Entonces, no venimos a imponer que vamos a acabar con una forma de pensar, sino que vamos a acabar son con los errores. Eso es lo que buscamos en las ciencias. Y Aristóteles comenta, la ciencia es respecto del alma lo que es la luz respecto de los ojos. Y si las raíces son amargas, los frutos son muy dulces. En la historia de la humanidad, y Aristóteles lo pudo comprobar con lo que le pasó a Sócrates, que prefirió vivir la cicuta, beber la cicuta que huir de Atenas, y Aristóteles también fue perseguido por el conocimiento. Luego en el medioevo nos damos cuenta de que muchas personas murieron por pensar diferente a lo que decía la manera de pensar del momento, y actualmente sigue pasando esto. Muchas personas que están presas o privadas de libertad o o que han perdido la vida por su manera de pensar y de estar en contra de unas ideas que no se sostienen en este mundo donde la tecnología y todo ha ido avanzando para ayudarnos a aclarar. Y siempre la ciencia es, las raíces amargas vienen marcadas por todo el esfuerzo y por todo lo que tienen que luchar, si queremos verlo así, las personas para poder desarrollar el conocimiento. Pero los frutos siempre son dulces porque aunque muchas personas han muerto por su manera de pensar, por su manera de hacer ciencia, luego han sido recordados en el transcurso de la humanidad y se les reconocen los méritos que tienen por tales acciones. De manera eh, oportuna, la ciencia nos va a permitir mejorar y salvarnos de muchas cosas. Cuando la ciencia se cohíbe y se represa, pues las cosas que nos pasan muchas veces podrían haber sido evitadas. La presentación del curso. La filosofía de la ciencia es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento científico partiendo de los supuestos, los fundamentos y las conclusiones de la ciencia. Todo esto desde un enfoque general y humano. Lo que les decía al principio, la filosofía siempre va a ir, en este caso la filosofía de las ciencias, los enfoques generales y las conclusiones a las que vamos llegando en cada una de las ciencias. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar. El objetivo del curso, el participante aborda críticamente las distintas discursivas de la filosofía y las vincula con el fin de generar pensamientos reflexivos y críticos sobre la ciencia y su implicación en las ciencias administrativas e gerenciales, así como las del derecho. La filosofía de las ciencias tiene una ventaja, que es que ya el conocimiento ha sido establecido y desarrollado siguiendo un esquema, desde la antigüedad hasta el tiempo en el que nos encontramos. ¿Qué ha cambiado? Nuevos enfoques, nuevas maneras de verlo, pero podemos ver que hay anacronismos cuando se llama que Platón era por lo menos un racionalista. ¿Por qué? Porque decía de que todo está en el mundo de las ideas, en la construcción, pero el racionalismo es un término moderno. Platón, su filosofía se basa en el mundo de las ideas y demás. Y también pasa lo mismo con Aristóteles, que se le dice que él era empirista, cuando el empirismo es una corriente que se da en Inglaterra también en la parte moderna. Entonces, ellos dieron esa base, ese fundamento. Y en la actualidad, el pragmatismo, el criticismo y demás, el idealismo, el marxismo, todas esas corrientes beben de fuentes antiguas. Y eso es algo que la filosofía de la ciencia siempre busca sostener, que nada es nuevo, nada es novedoso, nada es que ocurre en el instante, sino es un proceso histórico que vamos a encontrar bases siempre para poder sustentarlo. Por eso cuando nosotros queremos realizar un trabajo de grado, una tesis, un postulado nuevo, siempre debemos buscar esos sustentos que nos los dan. En la parte del derecho es muy común estar citando la ley o citando acciones que se dieron dentro del derecho con anterioridad. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de lado esas sentencias anteriores que nos pueden dar un fundamento o nos pueden permitir desarrollar unos argumentos para defender nuestro punto de vista. Y eso pasa con la filosofía. La filosofía es reconocer la memoria del conocimiento que se ha ido adquiriendo hasta el momento.
La temática del curso tenemos cuatro unidades. Hoy vamos a ver la primera unidad, que es la filosofía clásica y el problema del ser del siglo V al siglo XV. Que va allí el problema del ser, el nacimiento de la argumentación epistémica. En filosofía siempre vamos a escuchar para tratar cualquier tema la palabra problema. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros tenemos para abordarla. Y eso es algo que luego toman las investigaciones modernas cuando hacemos un planteamiento del problema. Es decir, describir la situación en la que nos estamos enfrentando. Y eso es muy desde el punto de vista de la filosofía. Nosotros tenemos el problema del tiempo, el problema del espacio, el problema de los valores, el problema de la ética. Siempre lo centramos desde ese punto de vista. La unidad 2, la filosofía moderna y la problemática del sujeto, es la parte moderna, el siglo XVI al siglo XIX. Vamos a ver corrientes, entre otras, el racionalismo y el empirismo, como el sustento del problema moderno. La unidad 3 es filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto, que hay un error del siglo XIX al siglo XX, es la crítica a la modernidad, crítica a las ciencias y del sujeto. Y la unidad 4 es la vinculación de la filosofía con las ciencias de la administración y del derecho. Las dos primeras evaluaciones o actividades, compromisos que vamos a tener versan sobre las tres primeras y la última va a ser más contextualizada al área de conocimiento de ustedes, ya que se va a orientar hacia la filosofía de las ciencias en la administración y filosofía de las ciencias desde el punto de vista del derecho. Y aquí tenemos los compromisos evaluativos, todo esto está ya en la plataforma desde inicios de semana. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Son tres compromisos evaluativos. El primero trata de la unidad uno, va a ser un constructo epistemológico sobre la importancia del paso del mito al logo para la formulación de las ciencias. Ahorita cuando veamos la unidad vamos a entender por qué es importante ese famoso paso del mito al logo. La segunda evaluación versa sobre la segunda y tercera unidad. Es una videoponencia sobre las corrientes, racionalismo, empirismo y las críticas de la modernidad. Sí, sobre eso va a versar ese videoconferencia. En la plataforma tienen las indicaciones, el tiempo, cómo se va a realizar. Y se abre el 23, es decir, mañana ya tienen acceso a esa actividad. Todas las actividades se cierran el 8 de mayo. Tienen este periodo de tiempo para que puedan ir trabajando con la primera y la segunda y con la tercera, que es un cuadro comparativo sobre la influencia de la filosofía de las ciencias a la administración o al derecho, según sea el caso, y ahí es una actividad específica para cada una de las áreas que son tocantes en esta asignatura. Y damos inicio con la unidad uno, la filosofía clásica y el problema del ser. Como filosofía clásica se conoce la filosofía de Grecia, donde se empiezan a realizar por primera vez las preguntas fundamentales para entender lo que es el pensamiento hoy en día desde el punto de vista occidental. Esto no significa que en Oriente nunca se hizo filosofía o no se ha hecho filosofía, sino que nosotros nos hemos enmarcado mucho en este pensamiento. Ya filósofos modernos han hecho el acercamiento con la oriental y ahí se ha ido empezando a integrar un poco el pensamiento. Pero hasta no hace mucho hemos tenido esa división, que Occidente tiene la filosofía y la filosofía a nivel mundial nace en Grecia. ¿Por qué? Porque nuestra manera de ver el mundo occidental siempre se impone hacia la oriental, pero si vemos la parte oriental, Asia, las partes de África y demás, tienen también un pensamiento y una riqueza que puede ser anterior a la formulación del pensamiento en Occidente. Y aquí está sobre lo que versa la primera actividad o el primer compromiso evaluativo que vamos a tener, que es el paso del mitos al logos. ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos los dioses, ¿sí? Mirando todo el orbe. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento de la Grecia antes del siglo sexto antes de Cristo, cuando ellos todos se lo atribuían a los dioses. De entrada, hay que entender que mito no es una mentira, no es un cuento o una charlatanería. Los mitos son expresiones en las que los pueblos tienen la posibilidad de desarrollar su idea y transmitirla. Si hemos leído la Odisea de Homero o la Ilíada, en el orden es la Ilíada y luego la Odisea, esas luchas, esas maneras que tiene él de expresarlo, es lo que se vivía constantemente en Grecia.
cuando las islas, ¿sí? La parte que estaba en el mar, iba y atacaba el continente para tener riquezas y luego volver a regresar rápidamente hacia su, hacia su isla. Y eso es algo muy común en esa época. ¿Y qué hace Homero? Pues hace una descripción de una guerra donde los dioses intervienen, donde los dioses juzgan, donde los dioses tienen sus favoritos para el desarrollo de ese acontecimiento. Y así era como pensaban ellos. Pueden también ver en Hesíodo la teogonía, y ahí es donde está todas las generaciones de los dioses, cómo se comportan, cómo nacen algunos, cómo nacen otros, cómo se crea el universo. Y en ese ámbito, en esa manera de pensar y de reflexionar, es donde se da por primera vez la gran pregunta. Hay un señor que nosotros reconocemos como el primer filósofo, que es Tales de Mileto, y él se hace esta pregunta. ¿Será que los dioses no son el origen de todas las cosas? Las cosas que nos ocurren a nosotros, ¿será que se dan por otras circunstancias que no sean las deidades que nos gobiernan y nos mueven a capricho? Y es algo que choca en ese momento con la parte que se vivía en Asia Menor, heredera de la cultura griega, de los dioses, de esa mitología y de esos ritos, es decir, de la parte religiosa, mística y espiritual. Aunque todos esos términos tienen sus diferencias, el mundo griego no los hacía. ¿Por qué? Porque todo giraba en los dioses. Si había una tormenta y el mar estaba embravecido, podían sacrificar hasta 12 vírgenes y hasta más. ¿Para qué? Para que el dios se calme y puedan tenerlo. Lo mismo hacían con la parte de los cultivos, para las guerras y demás. Por eso era que se hacían sacrificios en los templos, y cada pueblo, cada ciudad, cada polis tenía su dios particular. Atenas debe su nombre a que su dios principal era Atenea. De allí que lo importante de esto es que ese paso que se da, se origina una primera pregunta. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el arjé? ¿Qué es lo que mueve todo lo que estamos haciendo? El paso del mitos al logos, como le iba diciendo, viene a marcar lo que es la manera que tenemos nosotros de pensar y de ver el mundo en Occidente. Algo fundamental es la pregunta, más que la respuesta. ¿Por qué? Porque las respuestas que se dan en un primer momento son bastante elementales. A ver, mirándolos desde la perspectiva de todos los avances que nosotros hemos podido compartir. ¿Por qué? Porque ellos lo que se plantean, o Tales de Mileto, la primera pregunta que se plantea es el porqué de las cosas. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el arjé? ¿Qué es lo que hace que esas cosas realmente existan? Y la respuesta a la que él llega es el agua. El agua es el principio de todas las cosas. Como antes se pensaban que los dioses eran el origen y lo que hacían que todo funcionara, en ese momento cuando logos viene a significar razón, razón de ser, en la Biblia, en el Evangelio de Juan, inicia y habla del verbo, de ese logos como verbo, como la palabra de Dios hecha carne. Esos son los significados o connotaciones que podemos encontrar en cuanto al logo. Pero el que más utilizamos nosotros en filosofía es la razón de ser, es decir, qué es lo que en el fondo hace que esa cosa sea lo que nosotros estamos viendo y entendiendo en el momento. Y él dice que la razón de ser, la respuesta al porqué de las cosas, a ese arjé, es el agua. Nosotros podemos decir que es qué respuesta tan sencilla, sin mayor profundidad, pero cuando analizamos un poco el pensamiento de él, el grado de inducción que él realiza es bastante profundo para llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque empieza a mirar todo lo que está alrededor. ¿Qué nos rodea a nosotros? En ese caso, recordemos que está en Asia Menor, el agua. El agua es lo que hace que nuestra economía fluya, el agua es lo que hace que nuestros productos se puedan exportar o importar para nuestros negocios, y es lo que se puede hacer para que la economía funcione. El agua es fundamental para cada uno de nosotros porque sin agua no podemos vivir. Si dejamos de tomar agua, perdemos nuestra vida. Si yo me corto, boto sangre, igual que los animales, y si yo pico una planta, ella va a botar algo líquido o acuoso, y él empieza a ver todo lo que él observa lo lleva a esa conclusión.
y la perfecciona al decir, tanto los hombres como los animales para reproducirse necesitan de una sustancia que da la vida, que es la vida, y es el semen. ¿Y cómo es el semen? Pues él se ve que es una sustancia líquida, acuosa, y él llega a esa conclusión de que el principio de todas las cosas, o el arjé, es la, el agua. Y ahí ya luego viene Anaximandro, Anaxímenes, bueno, en la escuela pitagórica, y así va pasando el recorrido del tiempo, dando explicaciones hasta que llegan los tres grandes filósofos del mundo clásico, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes van a profundizar muchísimo más en el pensamiento, tanto así que a Aristóteles le debemos la clasificación de las ciencias. Él es el primero que dice que existe la zoología, la botánica, las ciencias del orden de la polis, que es la política, habla de la metafísica y, en fin, de la epistemología, de las teorías del conocimiento y demás. Pero nada de eso hubiese ocurrido si no hubiese un señor que hubiese roto con esa tradición de pensar de que todo era originado por los dioses. Y empieza en esa ruptura de que la fe y la razón, la manera religiosa y mitológica, no tiene relación directa con la razón. Que actualmente existen muchos debates sobre eso. Juan Pablo II tiene una carta encíclica que se llama Fides Ratio, donde él trata de decirte que ambas son fundamentales para poder que se entienda y el alma se eleve. Pero eso ya es más, que lo pueden revisar como cultura general ustedes. Y sobre esto que estamos hablando, es primer compromiso, es decir, realizar un ensayo donde analicemos cómo ese paso del mitos al logos influye las ciencias como las conocemos hoy en día. Dentro del contenido, uno de los temas fundamentales que nos piden que trabajemos con ustedes, y se ve mucho y es muy necesario en la parte del derecho, también en la parte de la ética. ¿Por qué? Porque es la tensión que existe entre la physis y el monos o monoi en filosofía griega. El monos siempre va a ser la parte relacionada con la costumbre, con lo que hace el hombre. Y la physis es lo natural, lo que encontramos sin que nosotros lo podamos, sin que nosotros haya intervención del hombre. Por lo menos, un ejemplo para tenerlo de manera general y luego empezar a entrar en la teoría. Hay un río. Por aquí, por donde nosotros estamos, pasa por el frente de nosotros un río. Pero resulta de que yo quiero construir una casa en ese espacio. Y yo agarro y le cambio el curso a ese río. El río viene siendo algo natural, algo que va a estar dentro de la naturaleza. Pero en el momento en el que yo intervengo y le hago un nuevo cauce, un nuevo espacio por donde él se desplace, ahí viene la parte del monoí, es decir, donde el hombre interviene en la parte natural. Eso es un ejemplo a manera general y ahora comenzamos con lo que dicen los filósofos y cómo se desarrolla este fisis. La fisis, comenzamos con esa parte, es lo divino, es la condición natural, es lo que el hombre, la mano del hombre, en la que la mano del hombre no interviene. Y es, en el caso de Tales de Mileto, que es el ejemplo del pensador con el que empieza a hacer la parte racional, es el agua. Y esa condición natural viene reflejada en que los hombres, los seres humanos, tenemos una condición que también es producto de la naturaleza, que nos hace ser a todos iguales actualmente, o que en el mundo griego y en el mundo romano se veía de que según nuestra manera de pensar y de actuar, deberíamos estar en una de las clases, en la clase guerrera, en la clase política o en la clase de esclavos también, que era bien vista en ese momento. ¿Y qué vamos con la naturaleza humana, que es la base para luego desarrollar lo que desde luego de la Segunda Guerra Mundial se conocen como los derechos humanos, que es igual para todos, es la dignidad humana, como nosotros ahorita en este momento la marcamos. Y en la parte de Fisis, tenemos esa visión de que todos somos iguales y por eso todos deberíamos tener la misma condición. A la primera persona que desarrolla esta idea desde el punto de vista de la Fisis es Hipías
y Antifonte son los primeros que lo plantean, pero hay una versión que dice que es totalmente contraria a esto, planteada por Calicles, donde dice que no es igual para todos, todos no tenemos la misma condición, y allí es donde hay unas personas que nacen para ser esclavos, otros para ser artesanos, otros para ser guerreros y otros para desarrollar lo que es la política. Viéndolo cuando nos dicen que sí, que todos son iguales, son las normas políticas con tiránicas que viene a ser marcado por las categorías. ¿A qué va esto? Cuando todos somos iguales, vivimos en una sociedad donde nos existe la parte política, la parte de que nos hace vivir bajo unas normas. Y esos son naturales a los seres humanos. En este punto se ven como naturales. Ya sé que cuando vamos a derecho tenemos el derecho natural y el derecho que es desarrollado por medio de las convenciones y demás. Y en ese punto, ¿qué pasa en el mundo griego? Ellos dicen, si todos somos iguales, las leyes nacen para nosotros poder vivir acorde a lo que es. Pero los que dicen que eso es mentiras, de que no todos somos iguales, es, como nos lo dice aquí la presentación, justo es que el fuerte siempre se imponga. Y eso es algo de lo que viene, y luego Darwin con su famosa teoría de que la evolución es de los más fuertes siempre se imponen ante los más débiles, lo hemos visto para que el hombre pueda eh, manifestar esas clases sociales en las que nosotros nos encontramos. Naturalmente, nuestra condición es divina, según los griegos, pero para unos son iguales, para otros no. Como los dioses no son todos iguales, sino que está Zeus y está Hefestos y está Ares con diferentes mandatos o formas de actuar, así somos también los seres humanos. Esta visión es algo que en la actualidad todavía no se ha superado. Existen tendencias del derecho, de la política, de la administración y de la vida común de nosotros en las que dice que todos somos iguales y todos debemos recibir lo mismo. Otros dicen de que todos somos iguales, pero debemos, según el esfuerzo de cada uno, deberíamos tenerlo. Y otros que nacemos predestinados ya para, para tener un cargo y no nos preocupemos que hagamos lo que hagamos, jamás vamos a salir de esa situación. Y tenemos la parte del monos o del monoid, que es lo relacionado con lo artificial, es decir, con las convenciones, con nuestra relación diaria que nosotros vamos realizando. Para que exista una teoría de la administración, se necesitó llegar a ciertos convenios, a ciertas relaciones entre personas para decir, yo creo que la mejor manera para que la administración se lleve es desde este punto de vista. Y así existen infinidad de teorías según la manera de pensar de cada uno, pero no son teorías aisladas, sino que siempre se piensa en conjunto, son por medio de convenciones. Lo mismo pasa con el derecho. La Constitución, nuestras leyes, la manera como nos desarrollamos y nos desenvolvemos dentro de la sociedad siempre está marcada por unas convenciones que son propias de los acuerdos que llegamos y que el derecho se encarga de, o las ciencias del derecho se encarga de regirlas, legislarlas y hacerlas que se cumplan dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque son las maneras que nosotros tenemos para vivir y convivir. Y estas convenciones están desde las leyes políticas o las costumbres sociales. No todo lo que es bien visto por nuestras costumbres y maneras de actuar pueden llegar a considerarse como leyes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque depende de nuestro contexto. Nosotros, para legislar sobre el bullying en Venezuela, es bastante complicado, porque podemos basarnos de que el respeto y la dignidad de las personas, pero nuestra costumbre o de una cierta edad hacia adelante es de ver de que utilizar expresiones como negro, gordo y demás no tienen una connotación ni racista, ni de hacerlo sentir mal, sino es nuestra manera de hablar. Por eso es que esas son convenciones, y si yo le digo, épale, gordo, venga para acá, él no se siente excluido ni atacado por mí, sino él se acerca y, épale, flaco, tal cosa, y esa es nuestra manera de hablar y desarrollarnos. Pero cuando vamos a a la parte de las leyes ya políticas, estructuradas y demás, puede ser que esas expresiones y ese lenguaje debe ser sacado de nuestra manera de costumbres sociales. ¿Por qué? Porque viene a perjudicar lo más seguro la psique y la forma de ver el mundo de otra persona. Por eso es que tenemos que tener claros en todo momento de que
nuestras convenciones van según el contexto en el que nos desarrollamos. Y Protágoras, un filósofo de los denominados sofistas, plantea, el hombre es la medida de todas las cosas, en cuanto son porque son y en cuanto que no son porque no lo son. Es decir, el hombre solamente puede desarrollarse dependiendo del contexto en el que está. Si estamos en un contexto de bonanza económica, lo más seguro nuestra manera de desarrollarnos, de pensar y de actuar va a ser eso, más cómoda, más holgada, como pasa en los países nórdicos, que son el ejemplo que ahora todo el mundo pregona y quiere tener, eso de que pues su economía, su manera de ver el mundo, ellos son bastante fríos, bastante calculadores y los hace ver el mundo de una manera y luego lo transmiten a su pensamiento, a su música, a sus películas, a su manera de cultural y es algo normal. Mientras que nosotros tenemos otra manera de ver el mundo en el que no tomamos muy en serio ciertas cosas y por eso nos hemos visto perjudicados por una u otras cosas. Y esta problemática del monoi y de la fisis es algo que tenemos actualmente y que todavía se enmarca muchísimo en las partes del pensamiento. Solamente vale la parte práctica, la parte de nuestras capacidades o vale la manera en la que yo me relaciono, en las convenciones y demás. Pero siempre las convenciones se van a imponer a la parte de la naturaleza. La satisfacer los deseos sexuales es algo básico dentro del ser humano, es algo que viene con la naturaleza del ser humano. ¿Por qué? Porque es la manera que tienen todas las especies para eh, poderse reproducir y mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Eso es algo básico y por eso es que está dentro de nuestras necesidades básicas. Pero si yo voy en contra de la voluntad a alguien porque yo necesito reproducirme para poder que no se pierda la especie, nuestras convenciones que nos dicen que eso es una violación y al ser una violación, el convenio que nos dice que esa persona debe ser excluida de la sociedad y si la persona que fue violentada queda embarazada, puede recurrir a practicarse el aborto. ¿Por qué? Porque esa convención hace de que tengamos límites para poder dominar nuestra manera. Tengo mucha hambre, no he comido porque no he trabajado por X circunstancia, voy a entrar a ese negocio de comida, voy a pedir la comida y me voy a ir sin cancelarla. Eso entra como un hurto. ¿Por qué? Porque yo voy y me impongo a otras personas. ¿Qué pasa si hay seguridad o un agente policial me apresa? Pues que yo tengo que responder ante la sociedad por una necesidad básica como es el hambre, pero que la convención que me dice de que nosotros tenemos que trabajar, producir y demás para poder satisfacer esas necesidades. Y tanto en la administración como en las ciencias del derecho, es fundamental tener claro cuándo la parte natural debe dejarse de lado para poder que las normas y las convenciones hagan que funcionemos como debe ser. Pero también muchas veces tenemos que pensar esas normas y esas convenciones sin dejar de lado la dignidad humana que todos compartimos. Y eso es una ganancia que tenemos con los derechos humanos. Tuvo que haber en la historia demasiadas atrocidades para poder que nos diéramos cuenta de que necesitábamos algo que nos proteja a todos por igual sin hacer ninguna distinción. Y esta tensión entre la naturaleza y la convención, o lo que es la physis y la monoi, viene a ser marcada en estos tres autores principales del mundo griego. Para Sócrates lo enmarca desde el punto de vista de la ética. Sócrates enfatiza en la moralidad y las convenciones éticas como base de la sociedad. Es decir, deja de lado esa parte tan física para decir, nosotros dentro de sociedad debe primar la parte ética, que es darle de manera equitativa a las personas la oportunidad para que hagan y alcancen sus cosas, pero luego la sociedad irá repartiendo justamente los premios o los castigos. Platón y las teorías de las ideas, él viene y propone que las formas son la verdadera realidad, distanciándose de las convenciones materiales. Él dice que en la parte ideal, nuestra parte de pensar, nuestra manera de alcanzar la perfección es lo que nos va a permitir conformarnos como seres humanos. Va muy de la mano con lo que es la parte de las convenciones o el monoide. Tanto así de que él rechaza el cuerpo. En uno de sus argumentos, dice, o Sócrates, y él citando a Sócrates, dice que lo mejor que le puede pasar al hombre es morir. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una cárcel. ¿Ve? Rechazan toda la parte de la naturaleza. Se va totalmente al otro extremo.
Y Aristóteles y el denominado empirismo aboga por la observación natural y la experiencia como medios para entender la naturaleza. Él se va de que yo necesito partir de ese contacto directo con las cosas que me rodean para poder establecer las ideas. Y ahora, si quieren, lo podemos ir a un trabajo de grado. Cuando nosotros hacemos el planteamiento del problema, es ir a esa realidad que circunda y que nosotros vemos y vamos a buscarle una solución, que es lo que se llama la contextualización de la situación objeto de estudio, que es cuando nosotros vemos qué podemos solucionar con esa investigación. No podemos solucionar algo que no necesite solución. La única manera de que algo nosotros podamos vivirlo y darnos cuenta de que realmente necesita una solución es entrando en ese contacto directo. Por eso es que él la primera persona que clasifica las ciencias, porque él se dedicó a observar y luego llegar a conclusiones, que es lo que nosotros denominamos, y desde un primer momento les estoy indicando, es lo que hace la filosofía de las ciencias, entendida como una forma general de ver cada una de las ciencias. La relevancia actual se encuentra en la tensión entre física y monois, sigue siendo crucial en los debates contemporáneos sobre ética y naturaleza. Y esto es muy común al momento de formular una nueva ley. ¿Qué tiene más, qué se debe prevalecer? ¿Nuestro derecho natural a un territorio o las convenciones sociales para realizar una industria, una empresa o demás dentro de una reserva o lugares protegidos naturalmente? Ahí es muy importante estas dos vertientes. Aquí no es monos, perdón, aquí es doxa, ahí me equivoqué, debe ser lo que copié el texto, es doxa. ¿Qué es la doxa? Y esto es la parte del conocimiento en la antigüedad. El conocimiento en la antigüedad es doxa, tecne y episteme. Son tres maneras que nosotros tenemos para encontrarnos con el conocimiento. Y las tres son valederas. Pasa como con el mito. No es una mentira o es algo falso, sino son tres maneras que nosotros tenemos y dependiendo del área donde nosotros nos desarrollemos, va a ser más o menos útil. Por ejemplo, la doxa es la opinión, es el conocimiento vulgar, es lo que nosotros vamos aprendiendo, es lo que vamos transmitiendo de generación en generación. Es algo que viene con los mitos, con las tradiciones, con las culturas, con lo que nosotros podemos expresar. Hay un sereno bueno y un sereno malo, según la tradición de nuestros abuelos, y eso es una opinión, una doxa, que es un conocimiento vulgar. Parménides nos dice que la doxa, que es un filósofo, es las apariencias, las ilusiones, los engaños. Es decir, con la doxa nosotros podemos caer en el error. Es algo que si no lo sabemos manejar, pues debe de ayudarnos a solventar una situación, puede hacer que ese error vaya muchísimo más allá y nos perjudique. Y está Platón, que plantea el mundo de la opinión. Es el conocimiento sensible el que puede engañarnos o acercarnos al error. Él dice que existen dos mundos, el mundo sensible, que es en el que nosotros vivimos, que son las sombras, y el mundo de las ideas, que es donde se encuentran como tal las cosas. Imaginémonos un video bien, un proyector, lo que nosotros vemos en el pizarrón es ese mundo sensible que nos puede llevar a un error. ¿Por qué? Porque el mundo ideal es la computadora, la lacto, donde se encuentra el programa, que es lo real. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde nosotros hemos realizado la presentación. Cuando ya la proyectamos, ahí que lo que vemos es una sombra de lo que es la realidad. Y él así, hay un mito, si lo quieren leer, el mito de las cavernas, donde él explica ese proceso de por qué el mundo sensible nos engaña y cómo ese mundo que nos engaña viene marcado por la opinión, es decir, lo que no podemos constatar. Y por eso de una vez en contraposición a la doxa nace lo que es la episteme, que es el conocimiento justificado como verdad, es decir, la verdad comprobada, que es la ciencia, viene de la episteme, es lo que podemos conocer y contrarrestar y contrastar con la realidad. Si yo les digo, está lloviendo, podemos salir del aula y ver si realmente está lloviendo. O está lloviendo para mí, pero en el lugar donde ustedes se encuentran, pues no está ocurriendo. Y eso viene con Aristóteles, Santo Tomás decía que la verdad es la adecuación de lo que yo pienso con la realidad. Si yo pienso que ahorita es de noche y voy y salgo y me doy cuenta que está el sol,
automáticamente eso sería una doxa, una opinión que yo tengo. Pero si realmente yo salgo y veo todo oscuro, la luna, las estrellas y demás, es un conocimiento justificado. Y este conocimiento de la epistema es lo que nosotros hemos ido desarrollando para llegar a los estudios de maestría, de posgrado que estamos cursando en este momento. No nos conformamos solamente con el conocimiento que ya hemos adquirido y con las opiniones que nosotros podamos dar de ese conocimiento, sino que lo seguimos perfeccionando. Y buscamos ese conocimiento que sea justificado como verdad. Ojo, como una verdad que puede ser negociada más adelante. Las verdades en la parte del conocimiento nunca deben ser absolutas, porque eso se convierte luego en que no podemos discutirlas y por tanto, pues lo que nos digan tenemos que hacer. Se logra comprender empíricamente y racionalmente, es decir, es la ciencia, y eso es lo que yo veo con la razón. Por eso un primer capítulo de una investigación es el planteamiento del problema, y nuestro segundo objetivo automáticamente, o nuestro segundo capítulo automáticamente es antecedentes para conocer quién pensó eso antes que nosotros y nos pueda dar un enfoque, y las bases teóricas o marco teórico o teorías referenciales que nos van de una vez a marcar, ay, mira, yo esta realidad que estoy viendo debe ser tratada de la siguiente manera y me puedo sustentar con estos ideales para poderla mejorar. Entonces, eso es ciencia. No solamente es lo que yo pienso y lo que veo, sino lo que otras personas han pensado y puedo sustentar. Y Platón nos dice que es el mundo de la ciencia, el mundo inteligible, el que le digo, el mundo ideal, el mundo donde se encuentran realmente las ideas y que es donde nosotros debemos estar contemplando eternamente a esa idea. Si suena muy religioso esta parte, es porque las religiones monoteístas han tomado de allí la tierra como nuestra manera para vivir y el cielo donde está esa idea ideal y no una redundancia, sino que es esa idea con I mayúscula que nosotros perseguimos y a la que queremos alcanzar. Y está una tercera forma de conocimiento en la antigüedad y que también lo vemos actualmente, que es la técnica, que es la técnica, es decir, la lucha contra el destino. Si por aquí está pasando el río, pero yo necesito este espacio para realizar otra cosa, ¿qué hago yo? Utilizo la técnica por medio de explosiones, por medio de una pica o de una pala y voy cambiando el, el curso de ese río, sea desviarlo para yo utilizar este territorio o solamente abrir una pequeña brecha para que me riegue el cultivo. Es decir, nosotros vamos en contra de lo que ya está preestablecido por medio de la física. Y aquí ya empieza a darse esa connotación de física como no, es decir, existe la parte física, nosotros la vamos a mejorar. Platón nos dice que es la aplicación deliberada de la inteligencia a alguna parte del mundo que proporciona cierto dominio sobre la tique. La tique es la diosa fortuna, la diosa del destino. Nosotros los seres humanos, como no nos conformamos con que esos dioses nos rijan, ¿qué hacemos nosotros contra ese destino que nos tocó? Luchar contra él. Si nacimos en la pobreza, buscar riqueza. Si vivimos en un lugar que no nos gusta, buscar un lugar que sí nos busca, que sí nos guste. Es decir, luchar contra eso que nos viene dado. Y Aristóteles dice que es el arte de ser productivo, acompañado de la razón verdadera, es el saber hacer. Si analizamos estas tres formas de conocimiento para que nosotros tengamos una vida plena, deberían ir de la mano. La doxa nos permite tener ese conocimiento cultural para poder entenderme con todas las personas, no solamente con un nivel alto o con un nivel bajo, sino poderme relacionar con todas las personas sin hacer distinciones. Es decir, si yo conozco de que ahorita está de moda X comentarios, yo conocerlo para poder relacionarme. Pero también es fundamental ese conocimiento como ciencia, el que ya entendemos y desarrollamos, que es lo que nos hace nosotros estar aquí sentados y decir, uy, anteriormente decían que el sereno bueno y el sereno malo, pero si ya lo estamos viendo ahorita por medio de estudios y demás, no tiene ninguna implicación, sino que es dependiendo de cómo me caiga a mí, cómo sea mi forma fisiológica de asumir eso, es lo que me va a permitir relacionarme si es bueno o es malo, dicho sereno. Y la tecne es el saber hacer. De nada me sirve tener todo el conocimiento del mundo si me colocan un destornillador al frente y no sé cómo utilizarlo. De nada me sirve tener todo el conocimiento de la administración en mi cabeza si hay un problema y no sé cómo solucionarlo. De nada me sirve tener todas las leyes y conocer todas las leyes del mundo si en el momento en el que tengo que plantear una solución a un caso, no sé cómo realizarlo. Si nos damos cuenta, es necesario tener las tres formas de conocimiento, que para nosotros actualmente es más importante, o para unas generaciones anteriores a la actual, era más importante tener el conocimiento de la episteme.
Pero ahora actualmente vemos que la técnica, el arte, el saber hacer un oficio es lo que da mayor, lo que se genera recursos de una manera más rápida. Saber hacer uñas, saber arreglar un carro, saber hacer esas cosas que son parte de la técnica, que no se necesita mayor profundidad del conocimiento científico, son cosas que son necesarias que se realicen y que tienen mayor facilidad. Y para concluir ya este primer encuentro, tenemos esta frase de Aristóteles en la que nos plantea, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y era lo que les estaba diciendo ahorita ya al final, que la inteligencia no es sacar un 20. Eso es una mala concepción que nosotros tenemos. Sacar la máxima nota, eso es ser inteligencia. Es una forma de inteligencia. Pero si estudiamos las inteligencias múltiples, existe la inteligencia espacial. A mí me cuesta demasiado manejar, no me gusta. Estacionar es un castigo. ¿Por qué? Porque mi inteligencia espacial no está. Por eso las personas que les cuesta estacionarse, les cuesta ubicarse, no tienen desarrollada esa capacidad de la inteligencia espacial. Y así si vamos con cada una de ellas. Sino que la inteligencia debe ser esa manera que yo tengo de llevarlo a la práctica. Yo puedo saber mucho de filosofía, mucho de ética o de alguna de gerencia o de planificación por los estudios que he realizado. Pero si se me presenta una situación y no sé solventarla, ese conocimiento no me vale de nada. Me puede valer para dar una clase, me puede valer para hacer un escrito, pero no me vale para la vida que tenemos alrededor. Y es fundamental siempre que todo conocimiento que nosotros eh, eh, adquiramos, seamos capaces de poderlo llevar a la realidad. Entonces, con eso daríamos finalizado este primer encuentro. Disculpen por lo del corte eléctrico. Y nuestra primera actividad versa sobre lo que es el paso del mitos al logos, realizar un ensayo, una construcción epistemológica para que esto funcione. Ya se encuentra en la plataforma estas actividades para que ustedes puedan acceder y tienen hasta el 8 de mayo para entregar la primera, la segunda y la tercera actividad. No las cierro, sino todas se cierran al final, pero como ustedes las van enviando, yo voy realizando las evaluaciones y les voy dando las indicaciones necesarias para que las mejoren en una posterior. En la plataforma me pueden preguntar, me pueden escribir para solucionar alguna duda y nos vemos el próximo encuentro. Gracias por la participación y seguimos encontrándonos en esta búsqueda del conocimiento.